Hola mis amigos y amigas, mis hermanos y hermanas en Cristo y María, nuestra Madre. Para mí es una dicha y una bendición estar otra vez aquí con ustedes en esta serie Camino a la Santidad. Y hoy vamos a estar hablando de alguien que pues fue muy familiar. Inclusive hay personas todavía vivas que vivieron el tiempo en que él vivió en esta tierra. Estoy hablando del franciscano mártir Maximiliano Kolbe. Es una vida de esas de películas, ¿no? Sin embargo, vamos a ir viendo detalles en él, que es el propósito de esta serie, cómo era un hombre muy sencillo, un hombre que inclusive, pues, podríamos decir que estaba humanamente llamado al fracaso, porque era una persona muy enfermiza. Desde que entró a la orden franciscana a los 16 años, siempre estuvo muchos problemas de tipo bronquiales, ¿no? O sea, bronquitis, neumonía y demás. Polonia es un país bastante frío y por lo tanto, pues, le era bien difícil. Y él fue, pero era un hombre de una tenacidad muy grande, de esas personas que cuando uno conoce sus vidas, ven que si bien el cuerpo era frágil, el carácter era un carácter templado, de un gran vigor y de una gran tenacidad para hacer las cosas. Vivió en un momento muy difícil de la historia, esas páginas que muchas veces no quisiéramos ni que existieran en los libros de historia, pero son parte de la historia de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. Ya era sacerdote franciscano, como dije anteriormente, y comenzó un movimiento que estaba centrado en el Inmaculado Corazón de María. Sacó una revista que hizo mucho bien, todavía existe ella, y organizó misioneros, grupos, pero todo centrado en la espiritualidad del Inmaculado Corazón de María. En medio de toda esta avance, ¿verdad? Espiritual, hizo mucho bien, retiros, conferencias, algo precioso. Saben que Polonia fue el primer país que Hitler invade y comienza todo este drama del cual él va a ser víctima y, por supuesto, como a tantos hermanos judíos y hermanos cristianos no católicos y hermanos católicos, fue deportado al campo de Auschwitz. Todos sabemos que ese lugar era un lugar donde se decía que uno, y para muchos fue así, la mayoría, yo diría que un 95% de los que fueron nunca regresaron. Yo hace un tiempo, de hecho, estuve en la parroquia y en el lugar donde vivió Maximiliano Kolbe. Allí, pues, el lugar es muy bonito. Y también en mi visita a Polonia fui a Auschwitz. Y es un campo de concentración que han dejado igual. Yo les invito que si usted tiene la oportunidad, vaya, porque creo que si bien es algo bien tétrico y bien duro, es importante que nosotros los seres humanos vayamos a esos lugares para que eso nunca se vuelva a repetir. Y uno llega allí y dice, ¿cómo es posible que el ser humano en los años 40, esto fue el siglo pasado, 1940, 41, 42 y 43, los años de la Segunda Guerra Mundial, cómo es posible que se haya hecho tal carnicería? Porque el hombre cuando no tiene a Dios es capaz de eso y de mucho más. Por lo tanto, cuando él fue deportado allí, estuvo en una celda como tantos otros prisioneros y siempre fue el sostén de la gente. Y lo sostenía su oración. Celebraba la misa con situaciones muy precarias, pero siempre era el sacerdote fiel, el hombre fiel a la voluntad de Dios. Volvemos otra vez al común denominador, volver a ser fiel a la voluntad de Dios. Y en el 10 de julio, si mal no recuerdo, de 1941, uno de los prisioneros de Auschwitz escapó. Y los nazis, con toda aquella frialdad y todo tan bien calculado como lo tenía, por ese prisionero que se escapó,
sacaron de una de las celdas, de uno de los células que tenía. Todo está, si van allí lo van a ver, todo estaba muy bien compuesto. Eran celdas en grupos, en secciones. De hecho, yo me acuerdo que cuando estuve allí, uno puede subir a una de las torres y es impresionante porque uno mira y uno ve que a veces no hay final, pero todo eso estaba muy bien establecido, de manera que era prácticamente imposible para uno escapar. Pero si uno escapaba, lo que los nazis hacían era que el prisionero que escapaba de uno de esos segmentos, pues cogían 10 personas de ese segmento y los ajusticiaban. Cuando este hombre se escapa, pues los nazis van a hacer lo que he dicho, o sea, cogen a 10 personas y lo van a ejecutar. Maximiliano, que estaba cerca, escucha a este hombre que providencialmente se llamaba Francis, o sea, como Francisco, ¿no? Él era franciscano también. Lo escucha diciendo, ay, pobrecita mi esposa, pobrecito mis hijos. O sea, él lo oye hablando de que no iba a poder reunirse con su esposa y sus hijos. Y de una manera, de una gran generosidad y de una manera heroica, él se ofrece. Y entonces el comandante nazi le pregunta, ¿y usted quién es? Y aquella respuesta de Maximiliano Kolbe, bellísima, dice, yo soy un sacerdote católico. Yo creo que eso nos llena de orgullo, porque muchas veces, y desgraciadamente, pues también oímos cosas que no son tan edificantes de los sacerdotes. No somos perfectos, cometemos errores, pero también tenemos hombres y mujeres de gran calidad humana, y especialmente en los hombres sacerdotes, hay hombres como este, ¿no? Que se definió no como un cristiano, no como un católico, sino cuando le preguntan, ¿y usted quién es? Yo soy un sacerdote católico. Y él entonces hace ese trueque y toma el lugar. A estas 10 personas las metieron como en un tipo de jaula bajo la tierra, y de ellos 10, 3 sobrevivieron, entre ellos Maximiliano Kolbe. Y como los nazis vieron que no se acababan de morir, le inyectaron un compuesto de ácido y después los incineraron. Una cosa bien atroz. La cuestión es que vemos qué es lo que podemos sacar de Maximiliano Kolbe, qué es lo que nos enseña. Primeramente, que no hay que ser una persona robusta, saludable, con todos los dones, con todas las características, con todo lo que uno lo favorece, sino que vemos que un hombre de una salud muy precaria, pero con un amor a Dios extraordinario, pues pudo hacer una obra increíble que es todo su apostolado, que se centra en el Inmaculado Corazón de María. Toda esa trayectoria de sus... tenía mucho que ver con imprenta, con folletos, con revistas, con retiro. O sea que a lo mejor usted dice, ay, pero es que yo tengo una salud muy precaria. A él eso no le evitó hacer lo que hizo. Hizo mucho. Y después de eso, cuando llega el momento en que uno podría decir, se acabó su vida, lo han mandado para un campo de concentración. Tampoco el campo de concentración pudo con él, porque allí había también una oportunidad de hacer a Cristo presente. Y yo creo que eso es, ¿cuál es la oportunidad que tú tienes ahora de hacer a Cristo presente? Quizás tú eres una persona que tiene una salud bastante precaria y tienes que ir mucho al médico. Pues tú no te das cuenta que cuando tú vas al médico tienes que esperar. Y muchas veces en esos salones de espera hay muchas conversaciones. A veces hasta ponen televisores para que la gente se entretengan y lo que están poniendo ahí pues son tonterías. Y la gente se pone a hablar de cosas que a veces no tienen sentido. ¿Por qué tú allí, como dice el refrán de los campesinos, ¿no? Entre col y col metes la lechuga? ¿Por qué no suscitas una conversación que sea edificante y centrada en Dios, en los mandamientos, en la oración, en la evangelización, en el apostolado? Inclusive, yo cuando en mi parroquia, la Arquidiócesis de San Juan y para toda la isla tenemos un periódico
que es El Visitante, muy buen periódico, y me imagino que en todas las diócesis o hay revistas o hay periódicos, porque eso ya casi es un hecho general. Pues mira, no lo votes y cuando vas a la consulta del médico, déjalo allí. El boletín o el programita de tu parroquia, y vamos viendo de que tengo que ir al médico porque tengo mi salud y tengo que salir de uno, irme para el otro, pero no hago como, ay, tengo que ir al médico y como que allí no tengo nada que hacer porque ese lugar no es una iglesia, no es un momento religioso. Sí es un momento religioso, porque en ese momento estoy vivo y estoy allí, tengo que hacer a Cristo presente. Quizás cuando tu médico te diga algo y usted cómo se siente, haga un acto de fe. ¿Cuál? Mire, doctor, me estoy sintiendo no muy bien, pero yo puedo con Dios. Y a tu médico le estás transmitiendo un mensaje cristiano. Le estás haciendo presente a Cristo. Y yo que tengo muchos amigos míos médicos, me han hablado de pacientes que para ellos han sido edificantes, de decirme, yo no sé cómo puede, porque fulana que tiene un cáncer terminal, la otra que tiene un problema de diálisis, y yo veo cómo van con esa entereza, con esa fe. Y ahí estamos dando testimonio, como Maximiliano Kolbe, que antes de ir al campo de Auschwitz, ya su vida con una salud muy precaria pudo hacer este gigante movimiento apostólico con el Inmaculado Corazón de María como su estandarte. Y en María, porque María era símbolo de la entrega a Jesús. María era la llena de gracia, la favorecida de Dios, la mujer que hizo siempre la voluntad de Dios. Pues aquel hombre que pudo hacer de su vida un tributo, un holocausto a Dios, cuando llegó el holocausto, ¿verdad?, de esa atrocidad de la Segunda Guerra Mundial por mano de los nazis, él cogió y dijo, pues ahora me toca hacer presente a Cristo de otra manera, en una celdita con el frío horrible que hacía, allí no había calefacción, con la comida que, si se puede llamar comida, a veces llena de gusanos, viendo morir a las personas, sabiendo que muchos de ellos entraban allí y pues viendo la selección de personas cuando llegaban los trenes. Hay que estar allí para uno ver cómo todo eso se llevaba a cabo. Una de las cosas, y esto es un paréntesis, que a mí me impresionó, para que ustedes vean cómo todo será calculado. El tren llegaba hasta el andén dentro del campo de concentración. Buscaron los nazis a la persona más inteligente que había en toda Europa, de ingenieros de ferrocarriles. ¿Y saben por qué buscaron a Polonia? Porque podían tener toda una red de ferrocarriles que pudieran terminar en un punto. Y la razón por la cual ellos hacen estos campos de concentración, y esto es increíble, era porque era la manera más barata de deshacerse de los judíos, muy especialmente, pero también de todo aquel que fuera un obstáculo para toda aquella doctrina nefasta, atea y sobre todo desprovista de toda humanidad. Y lo descubren cómo hacerlo con un ácido que fue por accidente, que un soldado descubrió y que salía a través de las duchas. Engañaban a las personas, decía, cuando llegaban de los trenes, porque eran vagones cerrados, en uno de esos vagones estuvo Maximiliano, sin ninguna ventilación. De hecho, muchos de ellos llegaban muertos ya, no había comida. Imagínense las situaciones higiénicas y sanitarias, ¿verdad? Y los que llegaban, entonces los seleccionaban y los mandaban a estas duchas supuestamente para que se asearan. Y no sabían que cuando abrían las duchas, lo que salía era un gas, después esa gente moría y después los incineraban. No sin antes, muchas veces, usar la piel para jabón, los huesos para botones, ¿verdad? Y dice, pero ¿cómo es posible? En esa realidad le toca vivir a Maximiliano Kolbe. Y no solamente le toca vivir allí, sino que él se pudo haber escapado de esa realidad, porque él no le tocaba morir. Él no estaba entre los 10 que los nazis habían seleccionado para morir por el prisionero que se había escapado.
Pero aquel hombre que una vez le entregó a Dios lo poquito que tenía dentro de su fragilidad humana, aquello que él tenía, que era un cuerpo muy frágil, muy enfermo, muy limitado, ahora se convertía una vez más en un medio para hacer presente a Cristo Jesús, que vino a dar la vida por los demás. Y como él había vivido en Cristo y para Cristo, pues entonces se le da la oportunidad y dice, yo quiero morir por él. Él tiene mujer, él tiene hijos, yo no lo tengo. Y entonces aquella famosa frase, yo soy un sacerdote católico y como sacerdote he vivido y como sacerdote muero. Y los sacerdotes hacemos presente al Cristo, sobre todo al Cristo servidor, el que viene a servir y no a ser servido. Y entonces que, como les dije, el comandante acepta el trueque y muere. Es muy lindo porque cuando el Papa Juan Pablo II canonizó a Maximiliano Kolbe, allí estaba este señor con su mujer y sus hijos, y fue el que llevó las ofrendas. En el grupo que llevó las ofrendas estaba él. Este hombre pudo ver en los altares, un hombre judío, no era cristiano, un hombre judío pudo ver a este sacerdote católico en los altares, aquel que un día había dicho, soy un sacerdote católico, quiero tomar su lugar. Esta es la santidad, mis hermanos, esta es la santidad en toda su plenitud, en toda su belleza, en todo su esplendor. Y tú que estás en tu casa ahora dirás, ay, yo puedo. Sí, tú puedes. ¿Cómo no? Tú estás enfermo, te dije lo que puedes hacer. Testimonio para los otros enfermos, para tus médicos, para las personas que comparten contigo, para tu familia, tu entereza, tu entrega, tu fe, tu complacencia en lo que estás haciendo. Estoy haciendo esto por Dios y sobre todo porque tu enfermedad se puede convertir en oración. Ofrecer, Señor, te ofrezco este momento, este dolor, esta prueba, estos exámenes, por ese familiar, por ese vecino o en general, por tantas personas que a diario cometen tantas cosas tan tristes para que salven su alma, para que se acerquen a ti. Y cuando llega el momento, nos vamos. Pero, ¿qué podemos sacar ya casi en resumen? Pues podemos sacar que hay que tener generosidad de espíritu. Y eso es la característica que vamos a sacar de Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe, San Maximiliano Kolbe, desde que tiene uso de razón, quiere hacerlo todo y quiere hacerse todo para Dios. Tenía muy poco para dar, humanamente hablando. Un cuerpo frágil, enfermizo. Quizás cuántos profesores o cuánta gente lo veía, dice, este muchacho no va a llegar a ningún lado, este se va a morir pronto, este pobre, si es sacerdote, no sé cómo pueda porque siempre está enfermo. Así piensa el mundo, pero así no piensa Dios, ¿ves? Y entonces él le dice, Señor, no tengo mucho, pero aquí estoy. Y empieza, se ordena de sacerdote y empieza todo su apostolado, del cual ya hemos hablado. Y una vez que llega el momento tétrico de esa invasión nazi a Polonia y viene todo el desenlace, no se echó atrás, no cogió miedo, sino que con más vigor y con más fuerza y con más entereza se dedica a ser presente a Cristo, porque era cuando más necesario era Cristo en aquel momento en Polonia. No se echó para atrás, no cogió miedo, no trató de ir con la corriente, sino que en aquel momento, después de un discernimiento y después de oración, se dio cuenta que tenía que ir contra corriente, porque frente a la barbarie, él tenía que presentar otra cara. Y una de las últimas palabras de Maximiliano Kolbe fueron, y esto no lo digo literalmente porque no recuerdo las palabras literalmente, pero sí me acuerdo un poco del pensamiento. Dice, y nosotros no vamos a ser y a sentir como sienten ellos. Nosotros vamos a ser pacíficos, generosos, porque vamos a salir de esto.
Y no seremos como ellos porque no estaremos llenos de odio. Y no seremos como ellos porque no estaremos devolviendo mal por mal. Vamos a estar aquí orando por nuestros enemigos, conscientes de nuestra fe, porque podrán destruir nuestros cuerpos, pero no podrán destruir nuestras almas. Y saldremos victoriosos, porque saldremos con nuestra fe católica intacta y vamos a ofrendar nuestras vidas por ellos y por todos. Y así fue. Y creo que hoy en día también nosotros podemos. Hay muchas situaciones en tu vida y en mi vida que nos llaman a ser heroicos. En un mundo agresivo, en un mundo consumista, en un mundo enamorado y obsesionado con la belleza y la juventud y tantas cosas, hoy nosotros tenemos que darle el valor que tienen las personas débiles, enfermas, envejecientes, y decirle a esa gente que no son los marginados, que no son los desfavorecidos, sino que también son amados y favorecidos por Dios. Y que todos nosotros tenemos la oportunidad de ser eficientes en la entrega y en el amor a Dios y al prójimo. Maximiliano Kolbe, con un cuerpo frágil, con su salud muy quebrantada, bajo unas circunstancias históricas atroces, siempre fue fiel, generoso, al punto que da su vida por los demás. Ahora, ya casi al final de este programa, yo te pregunto, ¿tú qué tienes más? Tú que tienes quizás más salud que Maximiliano Kolbe, tú que tienes más medios que Maximiliano Kolbe, tú que vives en un país donde no hay persecución todavía de ningún lado, que puedes profesar tu fe libremente, tú que tienes la oportunidad de poder ir a tu parroquia, de promover el evangelio, de predicar, ¿por qué tú eres tan, diríamos, tacaño con Dios? ¿Por qué todo es un pero? No puedo, no tengo tiempo. Ahí es donde está el valor de nuestros santos. No están aquí solamente para que les recemos. Y si le vas a rezar a Maximiliano Kolbe, pídele a Dios que te dé el espíritu que lo mantenía y que le infundía ese amor y esa fidelidad a Dios. Muchas veces vamos al santo a pedir cosas. Y ellos no están tanto para que le pidamos cosas, sino para que le pidamos a Dios que nos dé esa cosa que ellos tuvieron, esa entrega, esa entereza, ese amor sin límite. Y Maximiliano es un monumento a todo esto. En un mundo donde la gente muchas veces su gran frase es no puedo, él nos dice sí se puede. Se puede tanto con Dios que de un cuerpo frágil puede salir un gigante. De una persona en medio de unas situaciones que todo parecía que no podía salirse de ella, él sale victorioso. Y de un acontecimiento histórico que arropaba al mundo en aquel momento y que lo hacía sentir como que no había salida, sale él victorioso al punto de que aquel hombre por el cual él había dado su vida, estaba llevando el pan y el vino que se iban a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo, y en aquella ceremonia solemne, aquel Francisco con su esposo y sus hijos, podían ver a aquel sacerdote sencillo, bueno, benévolo, sencillito, delgadito, casi hecho un esqueleto, diciéndole a aquel comandante nazi que nos los podemos, ¿verdad?, imaginar, alto, lleno de vigor, con aquel uniforme impresionante. Miren el contraste, aquel cuerpecito con aquel uniforme que parecía un esqueleto caminante frente a aquel impresionante comandante. Dice, ¿y usted quién es? Dice, yo soy un sacerdote católico. Y con esa frase quería hablar en nombre de los sacerdotes y de los laicos y de los hombres y mujeres que han sabido darle su sí a Cristo, desde lo más sencillo hasta lo más excelso. Y eso es lo que hoy yo invito a ustedes y me invito a mí a que copiemos. Seamos generosos, no pongamos peros, y que Maximiliano Kolbe sea un ejemplo de generosidad. Que cada uno de nosotros entienda que estamos para vivir el Evangelio,
para darnos a Dios. Y que en la situación en que te encuentras hoy, no sé cuál puede ser, si es una situación favorecida de beneficio y de gozo, gloria a Dios y entrégate en ella. Pero si es una situación de dolor, de enfermedad, también entrégate a Dios. Ahí lo tienes a él, el franciscano, sacerdote y mártir de Polonia, ese hombre frente al cual muchas veces oró Juan Pablo II de feliz memoria y que un día pudo canonizar como sucesor de Pedro. Él hoy es otra estrella en el cielo que Dios nos regala para que sepamos que dándonos a Dios, sirviendo al prójimo, es que está el secreto de la santidad. Como siempre te lo recuerdo, acuérdate, santidad es hacer extraordinariamente lo ordinario por Dios y por el prójimo. Que Dios les bendiga.